Hola, les saludan los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, de la clase de Historia de Honduras que le imparte la licenciada Alice Turcios. En esta oportunidad veremos la década de los 80 o la década perdida en Honduras. Esta década considerada por la crisis que se vivía en ese tiempo, crisis económica, política y militar. Estos cuatro aspectos los veremos a continuación, lo que corresponde a lo económico, a lo político y a lo militar. En la década de los 80, tristemente se vivió una reprensión de parte de los militares hacia el pueblo hondureño, donde muchas personas desaparecían. Entre los años 1980 y 1984, miles de opositores, según algunas versiones, la cifra no se sabe con exactitud, desaparecieron en Honduras tras ser secuestrados, torturados y asesinados por los escuadrones de la muerte conformados por efectivos del ejército y la policía hondureña, bajo el mando del entonces jefe de las Fuerzas Armadas, general Gustavo Álvarez Martínez, un militar educado en Argentina durante la dictadura militar de los 60 y asesinados a principios de 1989 por un grupo guerrillero. Recién en el año 1997 y a través de documentos desclasificados por Washington, el Pentágono reconocía su participación en el entrenamiento del batallón hondureño 316, responsable de la mayor parte de esos asesinatos políticos. Fue entonces que se reveló que la CIA capacitó a oficiales de inteligencia del ejército de Honduras en lo que ellos denominaban la explotación de los recursos humanos, un eufemismo que aludía al interrogatorio y la tortura. Durante esa época de sangre y muerte, el embajador de Estados Unidos se llamaba John, quien representaba los intereses diplomáticos de su país en Irak, y a partir del 30 de junio, fecha de la transferencia del poder al gobierno provisional iraquí. Tras conocerse los documentos desclasificados, una de las preguntas más repetidas por la prensa estadounidense fue si los agentes de la CIA estuvieron presentes durante los interrogatorios o tortura a lo que eran sometidos los opositores hondureños. La respuesta de la Central de Inteligencia fue un patético "no estamos seguros". En los años 80, Honduras vivía una crisis económica. Un cambio político en la década de 1980 tuvo fuertes repercusiones inesperadas en la situación económica del país. A finales de 1979, con la propagación de la insurgencia en los países vecinos, los militares hondureños comenzaron a apoyar con entusiasmo las políticas estadounidenses en la región. Esta alineación con el gobierno norteamericano dio como resultado apoyo financiero que benefició a la población civil, así como los ministerios y las agencias militares de Honduras. Los gastos de defensa de Honduras aumentó a lo largo de la década de 1980 hasta que se consumió del 20 a 30% del presupuesto nacional. Antes de la escalada militar que se inició en el año fiscal 1980, la asistencia de militares de Estados Unidos a Honduras fue menos de 4 millones. En 1981, la ayuda militar fue más del doble, ascendiendo a 9 millones. En 1982, la ayuda llegó a 31 millones y en el año fiscal 1983 se situó en 48,3 millones de dólares. Pronto Honduras se convirtió en el 10º país receptor de ayuda económica estadounidense en el mundo. En 1985, esta ayuda llegó a 200 millones y se mantuvo a no menos de 100 millones de dólares para el resto de la década de 1980. La creciente dependencia de la economía hondureña en la ayuda externa se vio agravada por una severa disminución en toda la región económica durante la década de 1980. La inversión privada se desplomó en 1980 y la fuga de capitales de ese año fue de 500 millones. Para empeorar las cosas, los precios del café cayeron en el mercado internacional en la década de 1980 y se mantuvo bajo durante toda la década. En 1993, el ingreso promedio anual per cápita continuó siendo deprimente, bajo unos $580, y el 75% de la población era pobre según los estándares definidos internacionalmente.
En la década de 1980, la crisis política también se vio agravada. Los comicios celebrados el 20 de abril de 1980 fueron honestos, pese a que a partir de julio de 1978 se había producido una serie de cambios en las alcaldías que habían otorgado el control del 90% de los gobiernos municipales y gobernaciones políticas al Partido Nacional. Lo que parecía paso previo a un nuevo fraude fue contrarrestado por las gestiones del presidente estadounidense, el demócrata Jimmy Carter. El resultado del voto popular favoreció al Partido Liberal de Honduras en la Asamblea Nacional Constituyente. Curiosamente, este cuerpo nombró como presidente provisional el general Policarpo Paz García, lo que evidenció la hegemonía castrense y el temor civil a la misma. En la misma medida que la guerra civil en Nicaragua y El Salvador fue creciendo en intensidad, aumentó el número de refugiados que buscaban refugio en Honduras, país que no contaba con los recursos humanos ni económicos para hacer frente a la llegada de miles de personas. Gracias al apoyo de las Naciones Unidas, se les pudo brindar un mínimo de asistencia. Como culminación de sus tareas, la Asamblea nombró una nueva Carta Magna. El periodo presidencial fue reducido de 6 a 4 años. Las elecciones presidenciales, que se celebraron en 1981, dieron el triunfo al candidato liberal Roberto Suazo Córdoba. El resultado de la misma fue interpretado como un rechazo a la corrupción y a la alianza Ejército-Partido Nacional. La herencia del pasado reciente, además del hecho de que América Central había quedado atrapada dentro del contexto de la Guerra Fría, significó que el poder militar seguiría gravitando en la política y la toma de decisiones, desde entonces reforzado por la creciente ayuda bélica procedente de Estados Unidos. Este país veía en la posición geoestratégica de Honduras un elemento clave para hostigar el régimen sandinista nicaragüense y derrotar al movimiento guerrillero salvadoreño, así como para presentar al nuevo régimen hondureño como un ejemplo democrático en contraste con el totalitarismo de Managua. Estos factores son esenciales para poder interpretar los trágicos eventos ocurridos durante la denominada década perdida, en que la región sufrió un notable retroceso en el nivel de vida de sus habitantes y fue sistemática la violación de los derechos humanos fundamentales. En Honduras, más de un centenar de personas nacionales y extranjeras fueron capturadas, torturadas y ejecutadas. Las elecciones finales de 1985 favorecieron de nuevo a los liberales, con su candidato de origen español, José Simón Azcona del Hoyo. Las elecciones de noviembre de 1989 favorecieron al Partido Nacional de Honduras, lo que reveló el cansancio y la desilusión del electorado con respecto a los liberales, cuyas políticas sociales concentradas en la administración de Villeda eran ya cosa del pasado. Paradójicamente, los nacionalistas, tradicionalmente identificados con el conservadurismo, presentaron ahora a la nación doctrinas neoliberales, cuyos efectos se hacen sentir hasta ahora. Este es un breve documental de la década perdida en Honduras, y podemos concluir diciendo que 10 años son entonces tiempo suficiente para construir riqueza y bienestar, o para terminar de hundir a una sociedad en la miseria.